de Planck. La constante de Planck es una constante que, como todas las constantes que definen las teorías, no es una constante que se pueda derivar, sino que hay que hacer, digamos, en la novela física, y de ahí hay que extraerla y hacer los experimentos, ¿no? Y eso fue lo que se logró Planck en hacer la descripción de la densidad de energía del cuerpo negro, que eso se mide, y entender que hay una expresión que ajusta, que en inglés se llama fit. Un momentito, por favor. Ajá, de nuevo estoy aquí. Ajusta, o fit se llama en inglés, esta curva, pero hay una constante que al mismo tiempo hay que ajustar en ese fit. Y esa constante es la constante que está libre, que Planck puso, que es la constante de Planck, ¿no? Que yo le voy a poner un ejercicio y que establece la discretización de la energía, y aquí está, ¿no? Es decir, la energía tiene una discretización básica que es H por la frecuencia nu, a uno le llaman H raya omega, si usan la frecuencia angular, 2pi nu, y entonces esa es la constante de proporcionalidad. Y bueno, entonces él obtuvo su famosa expresión, que es la distribución de Planck, que está aquí, que es un intercambio entre, contiene dos constantes básicas, una de la termodinámica, la constante de Boltzmann, y otra la constante de Planck, ¿no? Y esta expresión hay que también estudiarla en sus límites, cómo se comporta cuando, por ejemplo, este, este cociente tiende a cero, que es como es una exponencial, es la que domina aquí el comportamiento, y en ese límite tiene este límite KT, que es una ley, y el otro límite tiende a cero, porque esto tiende a infinito para frecuencias muy grandes. Entonces ejecuta las dos ideas de Planck de cómo diablos, y ¿cómo se llama? Obtener una expresión, y finalmente la densidad de energía a una frecuencia determinada por un pequeño intervalo de frecuencia contiene tanto la constante H como la constante K como la constante C. Entonces, como en esa época ya esta constante era conocida y esta conocida, entonces se pudo ajustar el ajuste que hizo por primera vez el físico Cowlands en 1916 a esta temperatura. Y luego, como se dice, como hay una constante de ajuste, la única constante de ajuste es H, entonces uno ajusta la constante de tal manera que tenga descripción óptima de la curva, la mejor, pues uno va tanteando hasta que hace un fit. Eso lo hacen hoy en día rápidamente los computadores, etcétera. Eso ha avanzado muchísimo. ¿Cómo hizo él ahí? Eso fue verdaderamente un trabajón en esa época, imagínense, a mano con, no sé, sacando logaritmos y todo eso, para buscar esa expresión, para buscar la mejor valor de la constante que obtuvo en esa época por primera vez. Luego, aquí está la derivación de la constante de la expresión de Planck, que se lo voy a poner como tarea. Y entonces, eso es, digamos, perdón, esa es la expresión más sencilla, del objeto más sencillo que se puede pensar, y ya pronto lo veremos. Veremos que eso es un gas de fotones. Y esa es la expresión más o menos de lo que es cuántica, de lo que es la energía que hay en un cuerpo negro, ¿no? En la cavity, en esa realización de un gas encerrado, fotones, ¿no? Y entonces, esa fue la primera realización de las ideas cuánticas, y bueno, eso tuvo eh, eh, muchos trascendencia, digamos, pero lo fundamental aquí es el transitar
de la idea que tenían la gente en esa época, los físicos, los matemáticos, los filósofos, de que el mundo era un continuo, a pasar a que el mundo no es un continuo, que a esa escala de lo que es la discreción de ese gas de fotones, que ya sabemos por el efecto eléctrico con gas de fotones que hay, que la energía están cuantizada de esta forma. Es decir, que todas las energías posibles que puedes tener a una frecuencia dada son todos múltiplos de esta frecuencia. Es decir, cada grado de libertad de eso hace una oscilación armónica, como vamos a ver un poquito más tarde nosotros cuando desarrollemos algo de mecánica cuántica en el tiempo que nos queda, ¿no? Acuérdense que nos quedan 4 clases, las 2 de esta semana y las 2 de la otra semana. Luego viene Semana Santa y luego nos quedan otra vez 4 clases. Es decir, podemos avanzar en mecánica cuántica algo. Pónganle atención, bastante esfuerzo a esto que les va a servir muchísimo en sus carreras y en sus vidas, porque todos ustedes son seres que viven en el siglo XXI, es decir, sin esto ustedes son seres ignorantes, o sea, sin un concepto más o menos de un principio básico de lo que es esa mecánica cuántica, que se está apoderando de muchas cosas, pero también hay un montón de charlatanes por ahí, diciendo que la pueden aplicar, qué sé yo, en la política, como me consta. Entonces es necesario que ustedes, para su estudio en particular y para su futuro, aprendan todo lo que puedan de esta clase y del futuro, los futuros cursos. Luego estudiamos el efecto fotoeléctrico, que fue una idea sencilla, como fue la teoría de relatividad de Einstein, y luego estudiamos el efecto quantum, o sea, estamos ahí ya. Y entonces, el efecto fotoeléctrico, que lo estudiamos bien, entonces era bien definido el problema que estaba pasando. No había un problema bien claro de la problemática de tratar de usar la teoría de Maxwell para explicar la experimental, ¿no? Porque es que, acuérdense, nosotros tenemos teorías para ver, y en ese juego conceptual tener poder de decir cómo evolucionan las cosas con las teorías, ¿no? Entonces, había curvas como esta, del experimento ese, vamos a repasarlo un poquito rápido, del efecto fotoeléctrico, donde significaba que había un cuarzo, o sea, algo que dejaba pasar la luz porque la luz que usaba no era absorbida por ese pedazo de quartz, digamos, es transparente a la luz, y eso es un efecto cuántico también. Que sea transparente significa que no hay posibilidad de que esto se acople a nada aquí, eso es cuántico. Clásicamente, si eso fuese verdad, que la luz se acopla aquí a la larga, como los conceptos que se usaron para explicar muchas cosas con las teorías clásicas de Maxwell, entonces esto sería a la larga negro. No existiera algo que pudiera ser transparente, no existiese un vidrio, no existiese un cristal que fuese transparente como el cristal de quartz. El quartz eh, es silicio, no me acuerdo exactamente cómo es la composición del quartz en este momento. Tiene que ver con el silicio, no me acuerdo bien, óxido silicio cristalizado, no sé, a presiones altas, etcétera, se ve. Se constante en Caracas que se consigan cristales de cuarzo. Entonces, la luz, fíjese bien, nadie se daba cuenta que en realidad, ¿por qué había superficie transparente? Eso tenía que decir algo ya, que existe esto transparente significa que no puede ser la luz, la teoría de la luz. Esas mismas versiones tuvo el efecto fotoeléctrico, pero nadie miraba ahí, ¿verdad? Entonces, una de las curvas era que yo podía, cuando yo tenía una superficie determinada, había un voltaje único, independiente de la intensidad, donde yo simplemente paraba la corriente. Eso se llamaba ese portal. Y claro, característico de la superficie. Y entonces la otra cosa es que
Si este tenía el doble de la intensidad, entonces cuando yo subía el potencial, que significaba que los electrones en el experimento iba siguiendo el potencial, los atraía más, llega un momento en que saturaba, porque simplemente ya no había posición electrones y él saturaba. Independiente, eso es, esto es independiente de la intensidad. Y esto es simplemente un efecto porque saturaba. El efecto de saturación, este significa, este es el doble de la intensidad de esto. Pero la saturación son proporcionales en la intensidad, ¿no? La intensidad del campo electromagnético. Entonces, lo que significaba es que había este significado de esa stopping potencia, se le llamaba, potencial para frenar los electrones, era que la energía de los electrones que tenían máxima energía experimental simplemente no lograban pasar por esa barrera. Eso es como una barrera de potencial. Sí, el potencial era tal que no los dejaba salir, como por ejemplo como el potencial gravitacional. Pero el potencial gravitacional no nos deja salir si no tenemos la suficiente energía para superarlo, ¿no? Y eso lo sabe muy bien la NASA, y desde cuándo lo saben, ¿no? Porque, claro, cuando salimos a la Luna ya teníamos que escaparnos por primera vez, cuando el hombre fue a la Luna, estaban sus abuelos bailando por ahí, qué sé yo, rock and roll, ¿verdad? Elvis Presley. Entonces, o sea, nunca se prestó atención a eso se llama escape velocity, para poder liberarse del potencial gravitacional de la Tierra. Aquí lo mismo, esta es una barrera de potencial y esa es la energía máxima, entonces hay una energía máxima y simplemente esa barrera es tal que no deja y no aparecen más, es una característica del metal, ¿ves? Y la otra era esta, que es bien importante. Estas cosas son importantes, entonces, en cuanto al inicio de la mecánica cuántica, y es que el stop en potencia es proporcional a la frecuencia, pero llega un momento en que simplemente hay lo que se llama un cutoff frequency para el sodio, es este valor, donde ya simplemente si una frecuencia más baja no logra sacar electrones. Entonces, eso va a cada vez menor hasta que llega un momento en que ya no hay electrones, ¿no? Y el uso de Albert Einstein fue fantásticamente sencillo y, y efectivo. Es simplemente decir que los fotones, eso fue lo revolucionario, que la luz en realidad es un gas, pero un gas de partículas que se llamó fotones, y que están, y cuya esos perolitos, o sea, es el aspecto corpuscular de la luz, que ya entendemos que es onda, pero de alguna forma hay un señor que se comporta como una partícula y que forma ese comportamiento macroscópico, esa es la paradoja, ¿ves? Entonces se llama dualidad, etcétera, esas palabras, porque lo forma a la luz. Hay muchos fotones en las actividades típicas de que tenemos de luz, por ejemplo, muchísimos, 10 a la 22, es típico, pero son bundles, o sea, esto es que forman, son como partículas, forman la luz, la onda. Pero esta fue la idea gran, digamos, extraordinaria. Él asumió simplemente, primero que la energía y que va en múltiples, igual que la idea en realidad estaba ahí casi, eh, pero era revolucionario en el sentido de que tenía que romper con este paradigma. Por eso se llama wave-like of radiation, que ya sabemos que sí, no para explicar tantas cosas. Entonces, ¿cómo es posible que ese wave-like radiation tenga corpúsculo? Ese fue su gran aporte, ¿no? Entonces, y solamente hay, cuando varía de energía, entonces significa que hay uno más o uno menos. Si tengo una cantidad determinada de ellos, ¿no? En promedio,
la tengo fija de alguna forma, la logro fijar, puede ser macroscópicamente, etcétera. Macroscópico quiere decir cuando hay mucho. Pero ese es el gran enigma, ese fue, digamos, no sé, la gente no se preocupaba mucho de eso en esa época, no se hacía preguntas eh, de ese dilema, porque es que faltaba la ecuación de Schrödinger y entender cuál era, qué es propiamente, qué determina entonces y cuál es la característica de ese fotón, de su comportamiento, pues digamos, qué leyes lo caracterizan. Y esa es la mecánica cuántica justo que vamos a seguir avanzando. En todo caso, se propuso eso y eso, de esa forma, como había un potencial de contacto, que nosotros creo que aquí lo pusimos, ¿no? Aquí no. Y aquí sí, creo. Era la idea, un poquito más allá, entonces arriba. Esas son las ideas, por eso las repito. Es muy importante porque lo que significa que aquí está un pozo, y estos son electrones que están en un pozo de potencial. Ese pozo de potencial lo determina la superficie del metal. Se le llama metal por varias razones, pero no las podemos discutir aquí mucho, pero es un metal y entonces la superficie ahí no es un continuo, sino hay lugares discretos de energía y además de eso él está metido en un pozo. Ahora, la única forma de salir de aquí es que adquiera la energía exacta de la frecuencia mínima, H para sacarlo de lo que se llama warp function aquí, o potencial de contacto, para que pueda salir de ese pozo. Si le pongo menos energía, no lo logro. Tiene que ser exactamente, por lo menos para llegar aquí, área libre, y a partir de ahí empiezan yo empiezo a meterme adentro con estoy sacando cada vez más electrones con otras energías y eso va de acuerdo a lo que es proporcional a la frecuencia. Esa es la curva que mostré anteriormente. Pero entonces, fíjense bien, esa es la energía cinética, que es, de nuevo, eso es importante aquí, que esa energía cinética se comporta de la diferencia entre la energía que le da este campo electromagnético, menos esta energía que mientras yo no supere con H omega, esta energía no lo saco. Era sencillo lo que propuso Einstein. Entonces tenía esta ecuación de 2,3 H1 menos omega. Y entonces, fíjense bien que ahí entonces la frecuencia máxima era H1 menos omega 0. Es decir, esa era la frecuencia para la energía cinética, perdón, con la cual un electrón podía emerger. Era la diferencia entre el potencial de contacto, lo que tenía que superar, o sea, el hueco, o sea, sumergido, esa diferencia y la energía que llevaba el quantum. Es un choque, entonces, es como un choque, no como la idea, las tres ideas que proponía eh, la, la teoría clásica de Maxwell, ¿ves? Entonces, de esa forma, si yo transformo esto, si divido yo, aquí divido yo, y esto es de cero. Esto es de cero porque eso significa que, primero, hay una frecuencia mínima de S, ya la dejo, y de cero, si divido entre es justo eso, porque es cero, y multiplico por S, simplemente ese es el potencial que yo tengo que poner para para simplemente algo stop en potencia, o sea, para decirle tú que no tienes energía suficiente porque yo te estoy poniendo que es el potencial y no puedes salir de ahí, ¿ves? Con eso, él pudo, entonces con esta relación y la curva que vimos arriba, pues entonces, claro, hay una expresión en función de H que ya la conocía, vamos otra vez arriba, porque es en función de H y de la proporcionalidad,
Entonces la constante aquí es h entre e, y se podía determinar esa constante como del experimento. Por ejemplo, yo agarro aquí este punto, 2, y tanto, y agarro este punto aquí, o un punto más abajo, hago la diferencia, entre esta diferencia, obtengo simplemente esto, menos esto, a qué frecuencia es esta, a qué frecuencia es esta. Yo puedo así hacer varios puntos, o hacer una estadística. Yo tengo entonces justo la diferencia que necesito desde el punto de vista experimental, que eso fue lo que se hizo. Aquí está h entre 1 tomada de esa curva, 2 menos 1 entre 1 y la frecuencia correspondiente, 11,5 y 6,0, y eso da esto. Y si entonces yo de aquí multiplico por él, que es la constante que se conocía de la constante no, la carga del electrón, entonces se obtenía que H era esto, es decir, otra forma de obtener la constante aquí dice, con una precisión. Esos experimentos los hizo Millikan muy precisamente después, un señor llamado Millikan. Bueno, entonces hay valores ahora más de, acuérdense, 6,62, no se puede acordar, por 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces, y aquí dice Millikan, hizo un experimento que en 1914, bastantes años después de que Einstein propuso la teoría. El efecto fotoeléctrico, pum, 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 furnishes, o sea, realiza un proof, significa una demostración, which is quite independent of the fact of the body radiation. Es independiente del otro señor que era el black body radiation. De lo correcto de la suposición fundamental de la teoría cuántica, le llamaban así, o no sé si lo está poniendo moderno, o Millikan ya hablaba así, que es la suposición de discontinuo, es la palabra, or explosive emission of the energy absorbed by the electronic constituents of atom from, etc. Bueno, es que la idea es todo cuadra experimentalmente. El problema después, en un ejercicio, es cómo diablos, ¿cómo se llama? Juntar entonces las dos cosas, porque yo tengo evidentemente dos situaciones contradictorias, porque nosotros aprendimos ondas sabiendo que hay fenómenos que transportan energía y momento, como las ondas, una cuerda, las ondas sonoras, las ondas sísmicas, las ondas electromagnéticas, pero no transportan materia. Entonces, esa es una, por un lado. Y por otro lado, las ondas electromagnéticas, el misterio de Dios. Esta teoría está diciendo que está hecha por fotones. Entonces, claro, ese yo le llamaba al principio dualidad onda-grupúsculo. Ese se llama las características corpusculares de la luz, ¿no? De la radiación electromagnética. Y yo ya les dije que a él lo tildaron de eso, esto es lo que decía aquí, en este affidavit, era que él era medio loco, ¿no? Que él no se le podía, digamos, que él de vez en cuando, sometimes misses the target, o sea, misses the target es como, algo así como, fuera del perol, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero, en sus especulaciones, él de vez en cuando misses the target en sus especulaciones. Por ejemplo, cuando él dice que la luz está hecha de fotones, no puede en realidad, eh, no puede ser, digamos, usado mucho en contra de él, porque no es posible introducir ideas fundamentales, inclusive en las ciencias más exactas, sino sí, de vez en cuando tomar el riesgo de aparecer como un loco, es lo que quería decir, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por el citico. Bueno, está bien, así son las cosas en el conocimiento humano y seguirá esa historia, porque nosotros vivimos ahora, pero vendrán otras generaciones. Ajá, pero quedaba entonces el rollo de cómo
digamos, unificar esas dos cosas, ¿no? Unificar el asunto de que por un lado fotones son los que forman como partículas, ¿verdad? Porque le estoy dando un aspecto corpuscular, tiene masa, tiene momento, ¿no? Tiene energía, H-nu, tiene momento H-nu entre C, porque es E entre C, igualito que lo macroscópico, las ondas electromagnéticas tienen un momento también, macroscópicamente desde el punto de vista de masa. Aquí también, pero ellos en su comportamiento global forman la luz. Y eso es lo extraño, a ese puente es el que es extraño, ¿no? Eso es de donde empieza a crecer la mecánica cuántica, poco a poco. Claro, son dos. Es que esto ahí es tratar donde se juntan dos cosas que clásicamente eran discordantes, la idea de la onda y la idea de la partícula. Aunque aquí se ve una partícula sin masa, pero igual, era una idea de partícula. Entonces eso lo perfeccionó, esa idea la perfeccionó Compton, que es el que estudiamos la vez pasada, ¿verdad? Y que consistía en este experimento, en tener una fuente de alguna forma la tenía, de rayos X, ya sabemos la frecuencia, y tenía aquí una superficie de grafito y lanzaba hacia la superficie de grafito. Ahí, desgraciadamente, no tengo una fotografía de un aparato real de esto, por ejemplo, el aparato de Compton. Y entonces, ¿cómo se le ocurrió a él eso? Bueno, de alguna forma la gente creativa. Y entonces él miraba, por ejemplo, aquí tenía, él miraba solamente, él hacía lo que se llama colimar. O sea, solamente definía un ángulo con una cierta imprecisión, ¿verdad? Porque aquí había un ancho, no era un ángulo matemático, pero en esa imprecisión él tenía una forma de medir de esos scatter beams, o sea, aquí venía un fotón y él era dispersado en esta dirección. Entonces, el experimento consistía en medir esa intensidad cambiando la relativa posición del vector con respecto a el ángulo cero, o sea, que en la dirección que si yo quito esto y no hay escáter, pues los fotones seguirían su camino. Y hacer ese experimento para todo teta, ¿no? Y aquí está esto. O sea, cuando es teta cero, significa que yo miro simplemente los fotones que están así y tiene una curva que no es ningún delta, porque para empezar, no puede ser un delta, tiene que entonces ese ancho hace, en particular el ancho de la abertura donde yo estoy haciendo lo que se llama colimación. Esto tiene que tener un ancho finito, por lo tanto, entonces, ese ancho finito, entre otros, aporta a que esto no sea un delta, sino que sea una curva de esta forma. Ahora, fíjense bien que si yo puedo ir corriendo en el ángulo, entonces empiezo a ver el pico de la luz incidente y otro. Ya está grado y el otro. O sea, hay un corrimiento, dependiendo de con qué grado lo veo, aquí dice 135 otro, ¿no? Es decir, estoy mirando, estoy comparando la intensidad del pico que llega, este tiene 0,7 angstroms, que es bastante pequeño. Acuérdense que el átomo de Bohr, por ejemplo, es típicamente 0,5 angstroms. El promedio espacial del átomo de hidrógeno, como vamos a ver pronto, ¿no? En el modelo de Bohr. Estamos dando los primeros pasos. Entonces, esto concuerda, hay un shift, que se llama Compton shift. Y el Compton shift tiene esta medida. Es independiente para los efectos de cómo estamos analizando. Esa diferencia es pequeña. Claro, fíjense bien. Si yo pusiese aquí, esa es la idea, ¿por qué él usó esa onda? De alguna forma tiene que haberse dado cuenta que si hubiera dado otra longitud grande, por ejemplo, decir luz ultravioleta de 350 angstroms,
Eso no es como 0,7, sino 350 Armstrong. O sea, imagínense la diferencia de escala entre poner rayos X 0,7 Armstrong y la luz visible nuestra al violeta, que es 350 Armstrong, bastante más, ¿verdad? De 0,7 Armstrong a 350, perdón, 350 nanómetros. Un nanómetro es 10 a la menos 9, ¿verdad? Eso es en Armstrong, todavía la diferencia, ¿verdad? De un factor 10 más, porque nanómetro es 10 a la menos 9, o un Armstrong, que es 10 a la menos 10, 10 nanómetros es un Armstrong. Por lo tanto, entonces, en Armstrong, el violeta son 3.500 Armstrong. 3.500 Armstrong, ok. Si yo hiciera ese experimento con 3.500 Armstrong, o sea, la luz visible, le tengo una lámpara y le mando ultravioleta, ¿cómo resuelvo yo esta diferencia? Imposible. No es posible resolverla. Por eso es que Compton de alguna forma tenía que saber, haber sacado una cuenta donde él sabía, porque si no, no hubiera desarrollado ese experimento, que tenía que usar algo donde esta escala la pudiera resolver. Para poder resolver tenía que la luz tenía que ser más o menos comparativa, ¿no? Entonces, de aquí a aquí hay un shift pequeño y eso tiene que estar en la escala de lo que se llama el Compton, la longitud de Compton se llama, ¿no? Ajá. Entonces, eso se llama la longitud de Compton y la vez pasada lo que hicimos fue bueno, hicimos, vamos al libro ¿no? No, eso vamos a quitarlo de aquí, todavía no lo vamos a usar. Ni creo que lo usemos en esta clase. Este es un experimento muy bonito. En este sí. Aquí está el experimento de Compton. Aquí está, lo analizamos, ¿verdad? Este es un picture, o sea, es una figura donde viene aquí simbólicamente lo que significa esta raíz de que viene un fotón y colisiona con un electrón que está relativamente quieto aquí. Eso significa desde el punto de vista de la ecuación de lo que no pudimos ver, pero podemos creer que es que hay la energía del reposo de la materia, E igual a mc cuadrado, esa es la energía del reposo, y que esa energía se divide entre un fotón dispersado y el bolichado, el electrón bolichado. Y haciendo un análisis como boliche de esto, aquí está Compton Simon 1925, cuando publicaron eso, porque así se hace. Hoy en día hay muchísimo en el conocimiento, hay mucha gente que publica, porque ya no es como en esa época, es fundamental es que estudiar. Y entonces, pero publica las cosas, ¿no? Esta Fish Review es una revista antigua, como es otra, como una revista, como es, por ejemplo, Progress in Physics, creo que es, o que son revistas, hay unas revistas en inglesas y otras revistas americanas. Y creo que había antes de la Segunda Guerra, las alemanas, la Primera Guerra, también, porque ellos en realidad dominaron la física hasta después después de la Segunda Guerra Mundial, la retomaron. Los ingleses sí tenían muchísima física. Entonces, bueno, esa física fue la que les ayudó a salvarse, como ustedes saben, quizás, de lo que se llamó la batalla de Londres sobre el Reino Unido, ¿no? Porque si no hubieran tenido inventado radares sofisticados que permitían localizar con las ondas de radio, que lo permite localizar, las ondas de radio, el radar, cuando venían los aviones de la, ¿cómo se llamó la Luftwaffe, lo localizaban y bueno, ellos ganaron esa guerra, pero la idea era destruir Londres y destruir, como ahorita la idea de los rusos, destruir. Eso pasará a la historia, yo no sé cómo, pero pasará a la historia como un evento del siglo XXI, ¿no? Que se le ocurrió a alguien tratar de destruir una nación, quién sabe cómo hubiera quedado eso. Y eso va a ser una pena,
Si ellos no se quieren repetir eso porque son soberbios, bueno, entonces lo que habrá un movimiento nuevo en el mundo, eso sí se lo digo, ¿no? Y Europa, lo mejor es que entienda, eso se lo digo con mi sentimiento de lo que me quedó en mi ser, entender que tienen al lado un país que no, que es un país, eso se llama Rogue Nation, es un país pirata, como un pirata, pues. Te voy a quitar y como hacían los piratas antes, ¿no? Igualito, un país pirata. Pero esas cosas pasan y la vida de algún día, no mucho, mucho tiempo le queda, tiene 70 años, bueno, y el otro, entonces yo no sé, la gente piensa que es eterno, siempre es así. Entonces, esta visión de Compton la aplicó, ahí está entonces lo que vamos a nosotros, perdón, aquí, a analizar, que simplemente la vez pasada lo estábamos analizando, que era simplemente un balance del momento y energía. Yo se la voy a poner como tarea, ya lo hicimos la vez pasada, yo se las voy a poner detalladitamente para que ustedes saquen esta cuenta, pero la idea es esa, entonces tienen que agarrarse de ahí. Simplemente tengo que decir energía al principio, energía después se comparte en dos. La energía al principio es la energía del fotón más la energía del reposo del electrón. Estoy haciendo un boliche, solamente que la partícula que viene no tiene masa, por eso tengo que usar estas expresiones. Se mueve a velocidad c. Y antes, el único impulso que hay es E entre C, o H nu entre C, o también se puede poner H entre lambda. Ese es el impulso. Uh, el impulso que trae este señor trae energía, ¿verdad? H nu, y impulso H nu entre C. Y luego, entonces, ahí se comparte, como cuando uno comparte, ¿verdad? Esta partícula y el fotón es dispersado. Como se conserva la energía, si esta cuestión agarró la energía del señor que venía aquí, necesariamente la energía de este señor tiene que ser menor. Menor. Es decir, tiene que tener una longitud de onda. Este fotón dispersado con respecto al fotón incidente tiene una longitud de onda mayor o una frecuencia menor. Entonces, eso es necesario. Entonces, bueno, entonces nosotros, otra vez. Entonces, eso es la cuenta, y yo la vez pasada se los dije, pero se lo voy a poner como problema para que nunca se les olvide. Entonces, lo que se hace es eso. Aquí está otra vez la versión de esto. Aquí viene una figurita que indica la energía y el momento del fotón. Aquí está el electrón cuasi estático. Hay también cuentas donde se supone que tiene un término medio una energía, pero eso eso sería para un curso inicial de mecánica cuántica de nosotros, por ejemplo, lo hacemos ahí, que somos cursos más avanzados, porque esto lo ven los físicos también, ellos ven esto, y en Moderna, 1 y 2, antes de meterse con mecánica cuántica 1, así, de nuestra carrera. Entonces, esta fue la interpretación de Compton. Entonces, en función de eso, lo que se hace es comparar las energías y los momentos, hacer un balance, y bueno, eso ya es matemática sencilla, sacar unas cuentas, que se las voy a poner, para obtener entonces la fórmula de corrimiento de Compton. Una tarea pequeña, donde lo voy a, para que ustedes vayan poquito a poco haciendo eso. Aquí si les hago los pasos, son tontos, pero a lo mejor no lo van a seguir. Mejor es que entiendan que es eso, y finalmente se obtiene esta expresión, ¿no? Y esta expresión, aquí no aparece ya una de las variables que están en juego, los ángulos. Aquí está un poquito más arriba, ¿verdad? Que es esta variable, no aparece porque la logro eliminar de la información. Solamente me aparece esta, que es la que yo quiero en realidad, ¿no? Yo podría hacer otra modificación, pero bueno, finalmente eso se ajusta al experimento, y entonces se tiene ese corrimiento de Compton, que es este, ¿no? Primero, lo que se observa es que el ángulo se corre, la longitud de onda se corre de acuerdo a donde yo miro, que es el ángulo teta.
Y 1 menos coseno teta es la dependencia. Y además hay un prefactor que da la escala, porque esto no tiene dimensiones. Esa escala es la escala de Compton, la longitud de onda de Compton, que es pequeña. Entonces, si yo hubiera iluminado con luz, por ejemplo, a 340 nanómetros, que es el violeta, más hubiera podido ver este corrimiento. ¿Saben? Se dan cuenta, ¿no? Porque para ver un corrimiento en un experimento cuya la escala del experimento la está poniendo un fotón que tiene esa longitud de onda, 3500 angstrom, ¿cómo resuelvo yo 0,43 angstrom? Entonces, de alguna forma, Compton sabía que tenía que usar 0,7 angstrom como usó, o sea, rayos X. Y efectivamente, entonces, esa es la función de Compton, esa es la función que estoy ploteando aquí. Estoy ploteando esta función, ¿no? Entonces, claro, si yo simplemente ploteo eso, entonces como función de teta, entonces ahí para teta igual 0 no hay cambio. Y el cambio máximo es aquí, a pi, porque en pi coseno de teta vale menos 1. 1 menos menos 1 es 2. 1 menos menos 1 es 1. 1 más 1, 2. O sea, sería 2, aparece este 2 aquí, y es el máximo del corrimiento que logro cuando es pi, y pi es 180 grados. Y 180 grados significa que estoy ¿dónde? No estoy en cero, sino estoy detrás. Puse el contador Geiger detrás del experimento, ¿no? Entonces esas son las figuras que se ven ahí. Vamos a analizarlas otra vez arriba, ya sabemos, y ese es el efecto Compton, ¿no? Arriba, vamos arriba otra vez, en las figuras experimentales, aquí está, entonces aquí está 90 grados, y luego 135 grados, y luego habría pi. En pi es el máximo, ¿no? Y este es el corrimiento. Entonces yo puedo ir viendo el corrimiento y viendo, ahí está una intensidad aquí que yo tendría que preguntarme por qué. También hay que calcularla también, pero eso es complicado, pero el corrimiento sí. Y todo coincide, así como dice ahí. Know that the Compton shift por theta, por esto, 90 grados, agree well with the theoretical prediction, que es esta. Porque a 90 grados es justo la mitad y a 180 grados es el doble. Entonces este es el corrimiento y entonces yo mido aquí y me doy cuenta que es justo, muy bien, la teoría está dando muy bien describiendo, pero aún todo eso es un proceso porque nosotros creemos todavía en la lógica, pero algún día quizás nos tendremos que ya pensar en forma más general en la forma que estamos pensando como cuando pensábamos, cuando, qué sé yo, hace 5000 años, como pensaban los griegos, hace 2000 años, como pensaban qué sé yo, los antiguos griegos, lógica, ¿verdad? Idéntico, estamos pensando con la misma P igual Q, la estructura lógica del pensamiento, esa la usamos. Esa la adquirimos de alguna forma porque nuestro cerebro nos enseñó a pensar de esa forma y ha sido exitoso. Pero quizás toquemos alguna vez una barrera donde tengamos que inclusive relativizar esa lógica bivalente. Por el momento, como P implica Q y P implica Q es verdadero, si Q es verdadero, P verdadero implica verdadero, pero P puede ser falso e implicar verdadero también. O sea, esa fórmula puede tener una connotación particular ahí y sin embargo puede ser falsa. Eso es un juego hasta el final, hasta ese juego de lo que se llama, que muchos filósofos han pensado. Hay uno que se llamó, eh, varios filósofos de la ciencia, digamos, ¿no? Que escriben principios, etcétera. Pero en fin, hoy en día ya estamos más duchos. Eso fue como un individuo llamado Karl Popper, en inglés, sobre la ciencia. Hay otro que se llamó Richard von Weizsäcker, otro filósofo de la ciencia. El mismo, ya vamos a fijar la figura de Werner Heisenberg, también fue filósofo en parte. Escribió un libro muy bonito de física y filosofía, que yo lo tengo en alemán y creo que no sé si está en inglés.
Ajá. Y entonces, bueno, yo soy consciente de eso porque ya hay ciertos indicios de que tenemos que ver eso, porque nosotros pensamos así porque madre naturaleza nos enseñó a pensar así. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que pensamos así y que eventualmente la lógica, así como todo, tendremos que eventualmente salirnos de ella y empezar a pensar en forma artificial, por decirlo así, con otra lógica y sacar conclusiones, porque eventualmente la naturaleza nos va a tener que llevar a una encrucijada donde tendremos que pensar más amplio para poder entender cosas. Porque este lenguaje hasta el momento nos ha servido mucho, ha sido muy exitoso, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos, bueno, ya entonces con lo que les mostré, excelente. Hay unos detalles, aquí está esta cosa, a pi medio es la mitad justo, que es el corrimiento ese que les mostré, y aquí es atrás el máximo. O sea, si yo me coloco atrás, significa que tengo el máximo recorrimiento. Es decir, hay fotones que son dispersados hacia en sentido contrario a como lo estoy lanzando, ¿no? Y pero siempre hay aquí una cosa que les dije, que era que había una posibilidad, y eso es lo que vamos a poco a poco entender, que hay que, la mecánica cuántica nos enseña a pensar de forma probabilística, y eso va a ser un proceso lento en ustedes, y, porque en realidad aquí está por excelencia un experimento donde hay que interpretarlo así. Pero no hemos hablado de eso, ¿verdad? Simplemente hemos dicho que hay un fotón así que llega aquí, bueno, y pues sale por aquí. Pero en realidad hay una rata de fotones que están llegando y hay unos que con cierta probabilidad salen por una dirección, ¿no? Y otras con otra dirección, y otras con otra dirección. Y yo puedo mirar. Ahora, hay un detalle interesante que es que ese fotón a veces choca con, no con el particular los electrones, hace un efecto, un choque elástico también con todo el átomo. Es decir, de alguna forma choca con, y hace el mismo proceso, pero es la masa del átomo la que está en juego, en ese caso carbono. Entonces, claro, el átomo de carbono tiene, comparado con el átomo, el peso de un electrón, esa es la relación, mucho mayor que M0. M0 es la masa del electrón, y ya sabemos que es 10 por 1, como no sé cuánto, por 10 a la menos 31 kilogramos, y esto es 22.000 veces esa masa. Entonces, eso significa que cuando yo pongo esta masa en esta expresión, en vez de M0, esto sería ridículamente, entre comillas, ridículamente, o sea, despreciable. Para hacer un experimento, porque eso sería una millonésima, aquí está, ¿cuánto daría? Ya es pequeño como un electrón. Entonces, para yo poder verlo, tendría que decir que tenemos longitudes de onda capaces de resolver, aquí dice, millions of angstrom. Millions of angstrom. O sea, million significa una millonésima de angstrom. Por lo menos, hacer un experimento, a lo mejor alguien se inspira y dice, oye, pero yo puedo ver nueva física. Si yo puedo tratar de resolver en qué medida esa expresión sería cierta para esos fotones que yo veo, que los veo isotrópicamente. Ellos salen por todos lados, sin que yo vea alguna dispersión, porque no la puedo observar, porque es muy pequeña, porque la escala es billonésimas de ancho, no la puedo ver. Entonces, por eso es que como no la puedo ver en este análisis, de acuerdo a este análisis, simplemente tienen la misma longitud de onda. Eso se observa, es isotrópico. Eso y no sé por qué, ¿no? Y esa, pero aquí sí lo entendemos perfectamente y eso se le llamó, antes había un señor llamado Rayleigh que interpretó eso de acuerdo a la teoría clásica de electromagnética. ¿Por qué? Porque es que precisamente este razonamiento es el que, ¿cómo se llama? Eso se llama, ay, hay una palabra en inglés que se llama conundrum, muchachos, conundrum, que significa es que es lo que tenía loco a la gente, algo así, como hoy en día el ser humano sigue estando loco. Conundrum. Y es que, por un lado, el Rayleigh usó la teoría que precisamente hemos descartado para el efecto fotoeléctrico, que es que exactamente, él decía, bueno, la radiación electromagnética lo que hace es poner, oscilar el electrón y el boom, boom, bouncing it, así como
si hubiera sido cierto esto, entonces la naturaleza fuera muy diferente. Por ejemplo, el quartz no pudiera ser de ninguna manera transparente, nunca, a ninguna frecuencia. Entonces, y entonces, claro, cuando él irradia, esta es la teoría clásica quantum, irradia a la misma frecuencia con que la electromagnética, la energía electromagnética. ¿Y por qué irradia? Porque yo no les enseñé quizás muy explícitamente, porque no les di física 4, y espero no volver a dar física 4, no tengo ganas de dar física 4. Ahorita tengo ganas de dar un curso de posgrado. Sí, ojalá, pero me lo den. Por cierto, les quería decir, nuestro aumento todavía no lo hemos visto. Mucha gente dice que lo que hicieron fue quitarnos mérito. Es decir, por ejemplo, yo tengo 28 años en la Universidad Simón Bolívar. Cada año se representa 2%, es decir, mis méritos son tales que yo tengo 56% más de sueldo, porque me lo he ganado. Eso se llama antigüedad y siempre se respetó. Toda la vida ha sido así en la vida de las universidades venezolanas. Entonces ahorita llegó y ¡pum! Lo quitaron. Y punto. No, máximo 23. Es un máximo de 30% y se acabó. Es decir, no hay ninguna motivación para seguir trabajando. Digámoslo así, ¿no? En realidad uno sigue trabajando por otras razones. Los que estamos trabajando en la universidad, ¿no? Y otras cosas que quitaron, y yo no sé exactamente si voy a ganar lo mismo. O sea, como decía en una otra época aquí en Venezuela, es la misma cara del asunto. Ahora entonces gano más sueldo básico, pero me quitaron todo lo demás. Bueno, lo que da un poquito más. Así es el juego, no se sabe, ¿no? Vamos a ver qué pone eso. Pero lo cierto es que, según lo que tengo entendido y leí en su tabla, que no nadie la sabe, no es un secreto y ahí la gente está peleando en contra de eso, y no van a lograr nada, no creo. Eso fue no quiero hablar de política mejor. Bueno, lo cierto es que este es el conundrum. Y dirá por ahí, alguien si me está viendo por ahí del gobierno, este tipo está loco. Conundrum, ¿cómo es eso? Bueno, conundrum es una palabra en inglés es muy coloquial, que significa que cuando algo es un rompecabezas que no sabemos por dónde coger, digamos, que estamos en una situación así. El ser humano está hace rato así, no logramos poner pie sobre esta tierra con forma civilizada. Todavía pensamos en destruir al otro. Lo estamos viendo. O sea, ese país, Rusia, está pensando en darse o partir en dos este país, o lo que sea, una cosa increíblemente. Y los justifican, que es lo peor. Y dicen, no, eso está bien, porque yo no sé qué, porque yo no sé qué más. Increíble, o sea, cosas que, bueno, tendremos que seguir avanzando. El peligro es que ellos tienen armas nucleares, y bueno, espero que no se les ocurra usarlo, ¿no? Nos morimos todos. Jóvenes, usted no, si eso ocurriese, su vida se detiene, su desarrollo se detiene como seres humanos. Yo no, porque yo tengo las leyes de, de la naturaleza que dictan que yo tengo una cierta vida por delante, pero ustedes que están empezando a vivir, no vivirían, porque no quedaría nadie aquí, porque ellos tampoco quedarían, que es que ellos están pensando que van a usar bombas atómicas y ellos van a quedarse con Moscú sin ser destruidos, no, eso sería la locura total. Y eso se usó por mucho tiempo en lo que se llamó el detente, la doctrina del detente, que significa no hagas eso, porque se llama overkill capacity. Es decir, no te voy a destruir una vez, sino tengo capacidad para matarte 38 veces, por ejemplo. Así de loco es el ser humano. Ese se llamó eso y espero que no se aprecie, que nunca se llegue a eso. Pues. Ahí están las armas, ese es el problema. El problema es que ahí están las armas para destruirnos y hay un loco ahora ahí, que definitivamente es un loco. Que espero no lo vayan a dejar que aprieten ese botón, ¿no? O por lo menos cuando llegue un momento, como a veces estuvo a punto la humanidad de volarse de los sesos, que los rusos pensaron que venía un ataque nuclear y era un error del radar, y entonces el tipo decidió que no. Bueno, espero que no nos estén mandando a destruir, y efectivamente fue un error. Pero si hubiera apretado el misil y ese misil lo detectan aquí y era una bomba atómica o destruye algo, bueno, allá le hubieran llovido todo el resto de la overkill capacity
es la locura humana. Así mismo. Bueno, entonces, como le digo, la ironía es que la teoría clásica funciona, dice que la Catherine de Rail y que esos fotones justo se deben a eso, pero son eso nada más. Entonces ahí está el handicap, se llama eso. ¿Cómo organizar el conocimiento entonces en función de ese rompecabezas que por un lado me dice esto? Porque este razonamiento no sirve para nada para el efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿cómo es eso? Eso es una de las cosas que poco a poco ustedes irán aprendiendo, donde hay situaciones, como la parte esa de las frecuencias bajas del experimento del cuerpo negro, que sí, la teoría clásica funcionaba. No aparecía ninguna nueva constante. Cuando Planck consiguió por ensayo de error la expresión S y no sabía que era H, él pensó que era un artificio matemático, pero él no sabía que estaba entrando en un mundo diferente, ¿eh? El mundo que nos empezamos a ver desde hace apenas 120 años. Bueno, entonces como le decía, eso es poco a poco entender que hay límites semiclásicos y cuando la mecánica cuántica tiene sentido aplicarla, ¿no? Esencialmente cuando todo es un conglomerado de ideas donde ese conundrum del que les estoy hablando ya no existe. Poco a poco vamos viéndolo. Así, la naturaleza dual del electromagnetismo, entonces ya, etcétera, no voy a meter ahí. Hay una situación dual ahí que no entiendo cómo agarrarla por los cachos, como se dice, porque por un lado esto, por un lado esto. Entonces, ¿qué significa la dinámica de un fotón cuando es una partícula? Y aquello eso se entiende, ¿no? Eso voy a decir algo poco a poco. Aquí dice, vamos a leer aquí, a ver, ese libro a veces... Aquí dice una cosa importante. The experimental support of the theory indicates, indica muy convincentemente que la radiación lleva en sí momento y okay, tiene que ser así, lo sabemos clásicamente. Pero la necesidad del fotón o de una partícula localizada, vamos a llamarle así, porque por el momento es una partícula que entonces puede estar localizada. Hay muchas cosas extrañas, pero en nuestro pensamiento sí. Interpretación, proceso de interpretación que se lleva a cabo en la interacción entre la radiación y la materia. Está claro eso, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos la teoría de radiación para entender lo que nosotros estudiamos mucho al principio de este curso, que es la difracción. ¿Cómo hacer un puente entre los dos? Eso es una cosa larga. Y eso ha ido perfeccionándose. No solamente, por ejemplo, en aspectos como el rayo láser, lo que llaman el láser, sino en otros aspectos extraños que están viendo, están ahorita apareciendo, que son otra cara del mismo fenómeno cuántico. Entonces, los fenómenos cuánticos en realidad, ahora el ser humano los está como moldeando, ¿ves? Está aprendiendo a darle forma. Y estamos por excelencia en esta época dándole forma a eso y en particular buscando el computador cuántico, que es toda una cosa que tiene que ver con teoría de información. Es decir, el mundo va a necesitar de sus mentes, ¿no? Mucho. Ajá, entonces, esa es la cosa extraña, fíjese bien. Entonces vamos a leer un poquito aquí, porque eso hay que interpretar, no simplemente comerse las cosas. El profesor habló de esto. La idea de que la radiación no es ni puramente un fenómeno de onda, ni puramente un fenómeno de partículas, tiene que entenderse seriamente, ¿correcto? Está bien. Whatever radiation is, lo que finalmente sea la radiación, it behaves where light se comporta bajo ciertas circunstancias como onda y en otras circunstancias como partícula. En realidad, la situación es esta expresión en realidad es un poco hoy en día los términos de lo que sabemos. ¿Es que se comporta así o se comporta así? No, no. Se comporta siempre de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica. Lo que pasa es que si hay muchas, entonces
lo que nosotros llamamos campo eléctrico empieza a ser de realidad física. Pero cuando hay pocos, la realidad es la partícula comportándose macroscópicamente como una partícula cuyas leyes son las ecuaciones de Maxwell. Eso es lo extraño. Bueno, le dije algo que te dirán, bueno, que está diciendo el profesor. Poco a poco, eso es difícil. Eso que estoy diciendo yo es, ¿cómo decirlo? Lo entienden ya una élite de este mundo. Soy yo donde la misma física sabe que tiene sus partes elitescas, ¿no? Pero no es así como esto, que algunas veces se porta así, se porta así. Eso sería entonces de loco, ¿no? No, no es así. Bueno, entonces, algunas veces, no es que algunas veces tiene atributos de onda y otras veces tiene atributos de partícula. No, no, ese split personality, ese es hasta este nivel simplemente una falta de lenguaje, ¿no? Y que no existe en realidad cuando uno estudia mecánica cuántica. Vamos a darle punto a eso ahí. Y entonces ya vamos a ir más a esto. Y fíjese bien que me he comido ya, son las 19:17, pero es importante repasar esto porque ahora vamos a entrar rápidamente en la otra parte. La parte de que hay de wave particle duality. Esa dualidad era algo así como en forma natural, la dualidad esta, onda-corpúsculo, porque es que así nacieron esas dos teorías al nivel macroscópico. Al nivel macroscópico no hay wave-particle duality, hay partículas y hay ondas. Pero a nivel microscópico quiere decir cuando ya la constante de Planck es muy pequeña, juega papel, y los niveles de energía ya no se pueden ver como continuos, entonces ya no hay la teoría ha avanzado lo suficiente como para que esta famosa dualidad no esté. Hay otra teoría, ¿no? Y que enmarca, eventualmente hay cosas que se comportan clásicamente, se le puede, y hay un montón de cosas que nosotros les hablo poco a poco, porque eso es como pretender enseñar a los niños que están empezando a hablar y escribir, para hablar sobre todo, decirle, empezar a hablar de gramática del idioma, eso es absurdo, ¿no? Después, entonces, es que el lenguaje matemático gramatiza, entre comillas, la teoría. Y eso es así. Eso es la historia del ser humano siempre. No hay otra. Porque así siempre aprendemos eso. Entonces, hay un asunto aquí que lo puso un señor llamado Werner Heisenberg, que se llamó el principio de incertidumbre. Lo tenemos que estudiar. Y hay otra cosa también, no sé por qué lo introducí aquí, lo vamos a estudiar, el principio ese, que tiene que ver también, que se da simplemente, y que el formalismo, y lo vamos a estudiar, y vas a estudiarlo, pero vamos a ver si está por aquí antes sondas, matter wave. No, creo que me pasé. Que voy a estudiar a otra, tengo que buscar antes de esto, de este principio que tenemos que estudiarlo, esto es muy bonito, el principio de certidumbre de Werner Heisenberg, él lo propuso primero, es por aquí, de Broglie. El asunto de Broglie, ¿por qué no estás aquí? No entiendo. Bueno, este es un análisis que vamos a hacer pronto con cuidado, ¿no? Pero no sé por qué no está de las ondas del principio de Broglie. Vamos a ver si está un poquito más atrás. Quizá me lo pasé. Ajá, no sé. Ajá. Entonces, sí, esto es increíble, estas dos figuras, y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, estas también son dos figuras increíbles, y vamos a estudiarlas también. O sea, digamos, los experimentos lo dicen, ¿no? Y es lo que se llama, esto se llama de Broglie, o sea, el otro aspecto de ondas materiales. O sea, por el momento fíjense bien que el lenguaje nos ha dicho
que el 19. ¿Cómo estamos de tiempo, muchachos? Ya terminé, ¿verdad? Ya debo terminar. ¿Y qué hora es? Ah, bueno, entonces ustedes me aguantan un poquito más. Perfecto, gracias. Vamos a estudiar entonces, fíjense que el asunto de esta novela está interesante, ¿verdad? Creo que me habló ahí, eh, la voz no la supe reconocer, no sé si será Ángelo. ¿Era Ángelo? Ok, ok, Ángelo, fíjate. Ya hemos hablado del dadismo onda corpúsculo de la radiación electromagnética, porque ella es, fíjate bien, por un lado onda por excelencia, pero lo que dice efecto fotoeléctrico y Compton es que son partículas que llevan h nu de energía y h nu entre c de momento. Y que ellas generalmente, como dijo Einstein, muy avanzadamente, ellas en realidad lo que vemos nosotros es el comportamiento promedio, porque hay muchas de ellas en promedio. Pero entonces, ¿quién determina eso? ¿Qué es ese? Para las partículas en particular, llamadas fotones, el promedio ese está determinado por las ecuaciones de Maxwell. Ese es lo extraño. Y lo extraño no. Eso es que en realidad teníamos la teoría cuántica de los fotones, porque teníamos ya cómo hacer promedio del comportamiento de los fotones, pero los fotones en sí se comportan como partículas, pero en promedio hacen un comportamiento como las ecuaciones de Maxwell le indican. Ese, ¿no? Entre onda y corpúsculo. Acuérdense, la dualidad se debe a algo así como, no se le puede decir error histórico de la evolución humana, sino se debe a que así evolucionó el ser humano conceptualmente. Primero se consiguió la sonda y también las partículas, entonces esos fenómenos eran, digamos, no compatibles uno al otro. No había un comportamiento de una, digamos, de una bala de cañón como una onda. Ni la onda ni se podía comportar como una partícula en sí, sino como el fenómeno de onda como se aprendió en esa época. Entonces lo que tenían en común era que el concepto de energía y momento, pero uno era energía cinética, de algo localizado, la materia, y lo otro era algo no localizado, en el sentido de que era energía y momento en forma abstracta transportándose, pero no materia. Ahora, cuando llegó el asunto de las ondas electromagnéticas, ahí es donde se puso extraño el asunto, ¿no? Y quizás una mente genial de esa época pudo haberse dado cuenta que había problemas con la interpretación sin ningún experimento, sin ningún tipo de experimento. Eh, bueno, entonces, digamos así, resumiendo, que eso fue la dualidad onda-corpúsculo onda-corpúsculo en cuanto a la radiación electromagnética. Porque acordarémonos de que la radiación electromagnética, el componente después del efecto fotoeléctrico es que el componente eran fotones, pero de partículas sin masa. No podían tener masa. Si hubieran tenido masa, hasta si tuviéramos problemas conceptuales, entonces la teoría es tan insuficiente. Hasta el momento no se ha detectado una masa del fotón, aunque hay intentos de ver, o dicen que hay situaciones donde hay una masa asociada. Lo que hay asociado al fotón es sí energía. Y cuando hay energía hay la posibilidad de que se transforme en masa porque masa es energía. Y eso son cosas que sí se observan en fenómenos de interpretación del campo electromagnético a altas intensidades. Hay la formación espontánea de partículas y desintegración de ellas. O sea, la energía es suficiente como para que espontáneamente
en el sentido de algún proceso, de algún proceso y un proceso X que nosotros conocemos de la forma del vacío electromagnético. Eso es posible, eso sí es posible, debido a Einstein, debido a que E igual a mc cuadrado y campo electromagnético es energía. Y eso ocurre, ¿por qué ocurre esa cosa? Eso ocurre, eso sí se ha detectado científicamente en esos aparatos donde se pueden detectar esas cosas, ¿no? Donde se hacen esos experimentos grandes en energías. Ahora, el asunto de las ondas, ya vamos a terminar esta clase, es que el otro aspecto de ondas se le ocurrió a un señor llamado de Broglie. Era un francés, como ustedes oyen, ¿no? De Broglie o Maurice de Broglie, was a French. Físico experimental, Maurice de Broglie. Quien de partida, digamos, apoyó las ideas de Compton, de la naturaleza de la radiación, de la naturaleza de la partícula de radiación. Bueno, ya el efecto fotoeléctrico decía, pero Compton fue una corroboración, ¿no? Y fíjense bien, aquí está, sus experimentos y discusiones impresionó a Louis de Broglie, el hermano de este señor Maurice. Tanto, with the philosophic problem of physics at that time. Tanto fue la impresión que este señor Louis cambió de carrera. De historia, era un historiador, fíjense bien que es particular, ¿no? Era un historiador y se cambió la física, pero fue tremendamente exitoso. Y la idea era sencilla. Propuso entonces en su tesis doctoral, 1924, ¿quién estaba vivo en 1924? Yo lo voy a decir, estaba vivo mi abuela, mi abuelo, mi abuela, mi abuelo, mis 4 abuelos, mis bisabuelos, no sé, mi papá, mi mamá, eran niños, etc. ¿Qué época, no? Y eso, bueno, por allí, hace 100 años. Louis de Broglie propuso de ondas materiales, pero ¿qué es eso? Aquí está otro meollo más del asunto. Propuso esa idea no se le ocurrió a nadie, se le puede haber ocurrido a alguien, a Albert Einstein, por ejemplo, ¿no? Pero no. Albert Einstein lo que dijo fue que los fotones, un gas de fotones, como el cuerpo negro, está hecho de partículas, pues, ¿no? Es lo que él no dijo es, bueno, si son muchas y en promedio se comportan, como las leyes de Maxwell, ¿cuál es el comportamiento de uno? ¿Cómo interpretar ese uno? Y esa es una de las cosas que les voy a mostrar en este comportamiento, ¿no? Que es el experimento que se hizo en 2013, donde las partículas, aquí podemos entender algo, yo les puedo dar una idea de lo que es la mecánica cuántica en este experimento. Este experimento se hizo en otras partes, pero aquí se realizó justo como el señor Richard Feynman, gran físico, gran señor, propuso el experimento. Eso ya se conoce, pero fíjense bien que aquí, ¿qué están impactando aquí? Fotones. Es que este experimento se puede hacer con fotones. Y sería lo mismo, tenía un patrón de difracción idéntico a la larga, porque para los fotones no hay problema. Ellos a la larga hacen un promedio, como es la ley de Maxwell, como estudiamos nosotros difracción. Pero esto es electron diffraction, o sea, difracción de electrones, o sea, de la materia. Y eso fue lo que el señor de Broglie propuso. O sea, y él se ganó el premio Nobel con eso además. O sea, su cambio de carrera de historia a la física fue tremendamente exitoso. No solamente por sencilla, original. Es decir, que también existen ondas materiales. Solamente que no sabía en qué sentido eran esas ondas. Eso sí, no podía más. Eso tardó mucho después. Y él probablemente no hubiera podido, no sé, de otro aporte, aparte de esa idea. Pero se ganó el premio Nobel con eso. O sea, su cambio fue bien exitoso, ¿verdad? y además fueron conformadas dramáticamente en los experimentos.
Ajá. Entonces, ¿cómo es eso? Vamos a ver. La hipótesis es muy sencilla. Piense yo. Las cosas al principio son sencillas, después se van poniendo complicadas. Y después viene todo un aparato matemático que hay que tratar de que el aparato matemático no nos coma, siempre mantener la intuición sobre qué significan esas cosas. Porque se va poniendo cada vez más sofisticado y finalmente la gente no termina no entendiendo lo que está escribiendo, simplemente entendiendo el cálculo, sabiendo que tiene esta parte correcta, tratar de con esos aparatos matemáticos describir o hacer predicciones, pues, digamos, que es lo que se hace hoy en día. Lo que él propuso fue esto. ¿Pero cómo es eso? Si ya no lo sabíamos. No, pero es que es al revés. Él lo que hizo fue invertir el asunto. Él dijo, si yo tengo una partícula, yo le puedo asociar, él tiene un momento. Una partícula que yo lanzo, por ejemplo, en el experimento este que vamos a discutir. En el experimento de Feynman. Yo no sé si le mandé finalmente el libro de Feynman. Aquí está, es el experimento este experimento que se llama interferencia de electrones. Se lo propuso Richard Feynman en 1965. Que es simplemente realizar esto, pero esto había que tener unas dimensiones tan pequeñas por la longitud de onda que se tenían que proponer de Broglie, que no era realizable. Entonces él propuso un Gedanken Experiment en su libro, en este libro, que no sé si se lo habría mandado, aquí está, análogo a lo que nosotros estudiamos tanto aquí en la interferencia de onda. ¿Se dan cuenta cómo es el rompecabezas, muchachos? Bueno, entonces, de Broglie lo que dijo, la partícula tiene una longitud de onda. ¿Cuál? Bueno, tú usas la constante de Planck y al revés. Esta vez que yo la estoy asignando a la partícula que tiene md de momento y energía E, una longitud de onda y una frecuencia consistente. Es decir, yo lo que hago es cambiar lo que llaman en Venezuela aquí el rol, el papel. ¿No? Porque antes yo le asignaba que la energía del fotón era H nu, el componente del campo eléctrico, del campo electromagnético. Y hay mucho. Eso ya es algo que hay que estudiar. Y esto entre C es su momento de la partícula, del fotón. Pero este es al revés. Yo tengo una partícula que tiene mv, momento, y energía E. Entonces, yo a ella le voy a asignar, es al revés, ¿se dan cuenta? Le estoy asignando una frecuencia y una longitud de onda como si fuese una onda. Esas son las que se llaman las relaciones de de Broglie. Es decir, hay una longitud de onda asociada, H entre P, y entonces, dependiendo del momento que tenga, hay una longitud de onda asociada. Y este predice una longitud de onda para la asociado, entre comillas, aquí, matter wave. Porque ustedes dirán, bueno, es que se comporta como ondas propiamente. Es que entonces el conundrum está completamente servido. No, no es así. Menos mal que no es así. O mejor dicho, ya hemos avanzado lo suficiente como para que, es decir, no hay ningún conundrum. No, no. Todo, lo que pasa es que, acuérdense, son los comienzos de la mecánica cuántica. El hacer el otro ejercicio, el intercambiar los papeles, entre asignarle una longitud de onda, ¿no? Porque tengo un momento o a la energía, es equivalente, entonces se llama, eso fue lo que de Broglie propuso, ¿no? Y hay ejercicios de los órdenes de magnitud que significa para nuestra vida macroscópica, por ejemplo, ¿no? Nuestra vida macroscópica en el sentido que una pelota que lanza, por ejemplo, un pitcher, tiene una cierta masa, ¿verdad? Tiene una cierta velocidad, por ejemplo, como la de aquí. ¿Cuál es la longitud de onda de una...? Lo que pasa es que este ejercicio en realidad es con lo que la palabra misleading. O sea, en alemán se llama in Glatteisführen, o sea, que significa que lo que me está llevando a una pista llena de algo así como de hielo. El hielo es resbaloso. Me quiere poner una concha de cambur en venezolano, ¿no? No es propiamente una longitud de onda para decir que esa es la longitud de onda asociada a la materia que lleva algo así como eso. No, 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 no es eso ya, pero él lo dice aquí. Bueno, ¿cuál sería formalmente? Bueno, sacamos la cuenta. Es
el momento es m por v, que sería 1 kilogramo por 10 a la metro por segundo, que supongamos que pesa 1 kilogramo ese béisbol, que es demasiado en realidad. Una pelota de béisbol no pesa eso, pero bueno, más o menos ese orden. Y esta es la constante de Planck. Entonces, fíjense bien, tendría una longitud de onda del orden de 10 a la menos 25 angstrom, que es una longitud de onda que, bueno, es una dimensión que todavía no le podemos dar propiamente una interpretación, aunque hay una longitud de ondas asociadas muy pequeña en teoría, que se llama, que en la teoría de string, y hay otras teorías donde dicen que hay otras dimensiones que no vemos, como, así como no veíamos en otra época lo discreto de la materia, porque no teníamos formas de verla, tampoco vemos que hay dimensiones muy pequeñas, enrolladas en situaciones muy pequeñas. Hay una longitud que se llama la longitud de Planck, que es 10 a la menos 32, una cosa así, metros, que es, bueno, más o menos de 10 a la menos 10, 10 a la menos 25, más o menos de este orden, ¿verdad? Pero es lo que quiere decir es que es muy pequeña la longitud de onda, entonces, pero no le podemos asociar nada a esto propiamente. Pero lo que es misleading es decir que es una longitud de onda, como si él fuera una onda transportándose una onda transportándose con esta longitud de onda. No es así, no es así. Es misleading, pero bueno, si lo tomamos, digamos, si tomamos eso así, digamos, por palabra, entonces esa es la longitud de onda, pues, de acuerdo a la proporción de Broglie. Hagamos lo mismo con una partícula pequeña, y así aprende algo. ¿Cuál es la longitud de onda de un electrón cuya energía cinética es 100 electrón volts? Bueno, 100 electrón volts es un cañón que lanzó un cañón de electrones cuya diferencia entre uno y otro son 100 voltios. Al salir, si yo acelero un electrón a través de un cañón con una diferencia de electrón de positivo, claro, lo voy acelerando, al final tiene esa energía y son 100 voltios, y tiene esa diferencia de potencial y adquiere, entonces yo tendría lambda asociada, como siempre, es de Broglie H entre P. Ahora, H entre raíz de 2mk, porque ese es el momento de una partícula clásica, que cae en la energía cinética, entonces medio de m por la velocidad al cuadrado. De energía cinética por 2m, raíz de esto es momento. Eso es física 2. En fin, daría 1,2 angstrom. Ya sería otra dimensión muy diferente. 1,2 angstrom es una dimensión muy diferente. A 10 a la menos 25. Entonces, ¿cómo es que dice el libro? The way nature of light propagation is not revealed by experiments in geometrical optics. For the important dimension of the apparatus used, they are very large compared to the wavelength of light. Eso es correcto. Por eso que ustedes vieron algo que se llamó óptica geométrica en física 4. Quizás lo vieron, quizás no, como ahorita hay tantos problemas con el programa. Lo cierto es que sí, hay una óptica geométrica y uno puede, en los fenómenos que nosotros vimos como de naturaleza ondulatoria, ver ese fenómeno cuando uno no ve los fenómenos de interferencia. Entonces, es como si fuesen rayos, esa es la óptica geométrica. Sí, lo ve en la teoría que tenemos. Espero que lo hayan hecho bien en la teoría número 2, que ya todo el mundo, menos mal que me presentó. Entonces, si ya representa las dimensiones características de un aparato, por ejemplo, the width of a length, mirror, slit, etcétera, o sea, lo que tenemos nosotros, lo que estudiamos, y la de la longitud de onda que está pasando, entonces, we are in the dometric, cuando esto, o sea, el dominio el dominio es exactamente el que nosotros podemos usar en todo lo que aprendimos. Cuando entre esto va a cero, este es lambda y este es a. Es decir, cuando esto comparado con esto es muy pequeño, no vemos fenómenos de interferencia. Y la razón es que los efectos de difracción para cualquier aparato siempre están confinados en este ángulo y esto sería casi cero, no lo vemos. Eso es, yo les puse ese caso para que lo plotearan, espero que lo hayan hecho, para que aprendieran. Es decir, nosotros ya tenemos componentes conceptuales para entender eso. Lo que pasa es que hay que aplicarlo, o por lo menos yo tengo que decirlo, como siempre, ¿no? Como siempre no. Ese es lo que hace un maestro. Un maestro, digamos,
un maestro que enseña cello, por ejemplo, como los maestros de álgebra. Entonces te va diciendo, te enseño así, te enseño así. Tú sabes el principio, pero él te corrige. No, 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 qué sé yo. Ese es el aprendizaje, ¿no? De esas cosas que son de otra forma, otros aprendizajes diferentes a esta conceptualidad. No, eso lo sabemos. No puede, porque simplemente no vemos. Cuando esa escala, cuando eso ocurre, simplemente la difracción es tal que no hay energía que se disperse, porque el máximo central tiene una energía, es un delta prácticamente, entonces es un rayo. Eso es. Ahora, llegar a entenderlo, o sea, así como ustedes, yo lo entiendo, es un proceso, ¿no? Eso es lo que distingue a un maestro a alguien que no es un maestro, pues así mismo es. Cuando uno tiene mucho tiempo trabajando en esto y uno se interesó por aprender, uno se convierte en un maestro. Si no, es un, no sé, un repite. Ok. El maestro es cuando uno, la mente de uno ordena, uno hace compatibilidades. Y es cuando la mente es muy creativa. Lo único malo es que uno llega a esa etapa de integrar mucho cuando ya uno no tiene mucha energía intelectual. Pasó la vida. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita, yo con mi integración, muchacho joven, una muchacha joven, donde yo le dé las ideas para que ellas trabajen esas ideas que yo no lo puedo hacer, o me da la día, o ya no quiero, yo lo que quiero es integrar. Y le ayudo a él para que él saque sus conclusiones, porque él sí puede analizar. Entonces, eso se llama el contrato generacional del ser humano, que pronto estaremos mucho más allá. Bueno, entonces sigamos aquí. Entonces, considerando, en analogía, considerando la longitud de ondas evaluadas en esto, nosotros vemos que nosotros no podemos tener ninguna evidencia de aquí, wave light motion, entre comillas, porque es que está usando esta palabra mal. Pero él no tiene que decir que la está usando mal. Eso, yo no estoy diciendo que el libro es malo, porque es muy difícil a este nivel. ¿Ves? Pero si el razonamiento sí es claro que sacar una conclusión donde esto es 10 a la menos 25, pues es muy difícil, ¿no? Pero cuando esto es un antron, ya cambia. Pues entonces es un antron, entonces lambda es 1,2. O sea, son conmensurables. ¿Ves? Entonces debería verse eso. Ese efecto se debería ver. Bueno, fue bastante osado, por lo poco que se sabía en esa época, que se hicieron el Sasser pointed out. El Sasser. Ese es un físico que hizo una interpretación de la mecánica cuántica. Yo tengo su trabajo, lo es. Eso ha sido superado en cierto sentido. Sin embargo, hay gente que pone ideas y se han perdido en el tiempo y a veces hay que rescatarlas. Yo a veces me pongo a leer esos trabajos, veo a ver si hay algo que eventualmente pasó por desapercibido. Pero yo conozco a este señor, se hace un trabajo cuando él propuso que algo sobre la teoría mecánica cuántica. Eso es un universo. Él propuso that the wave nature of matter may be tested in the same way that the wave nature of X-ray was tested, namely by allowing. Es decir, él dijo, sabiendo poco, pero sí, él escribió algo sobre, en base a esta proyección, escribió un buen trabajo en esa época. Yo lo tengo, esos trabajos, porque cuando era joven yo quería llegar en lo último de las cosas. Esa era la curiosidad que me llevó a estudiar mecánica cuántica, porque quería encontrar física en Alemania. Irme para allá, pues. Y hacer mi vida así, y no hacerla en Barquisimeto, donde yo había crecido, ¿no? Y hacer una vida muy diferente. Entonces, él propuso eso, el Sasser, ¿no? De hacer eso. Es decir, lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. Más o menos así. Entonces, él, esa teoría la agarró Davidson y Garma y Thompson en Scotland. Y hicieron este experimento. Este es el aparato de Davidson y Garma. Los electrones, le quitan los electrones y se ven
y son ajustados a un potencial entre este, y por lo tanto son acelerados a, por ejemplo, 100 electron volts, ¿no? Aquí, como dice aquí, son acelerados en esta diferencia potencial, y yo miro la reflexión, porque si hay entonces una onda, yo tengo que poder mirar. La interpretación es completamente falsa. Sin embargo, los conceptos usados es correcto. ¿Por qué? Porque ahí te dirán, bueno, pero qué conundrum. Es que es así. Porque, no voy a decirles por qué en realidad, pero a este nivel, eso fue lo que ellos hicieron muy naif, o sea, muy, pensando muy ingenuamente y lograron, porque a veces el ser humano piensa muy ingenuamente y sí se puede estrellar, ¿no? Porque las cosas son más complejas, pero esta vez tuvieron suerte y lo que hicieron fue, y vieron estas cosas, esta figura, por ejemplo, que fue el experimento de Bragg, reflexión sobre un cristal, y se veía entonces la reflexión en las diferentes capas del cristal, ¿no? Eso se interpreta figuras más bien. Fíjense bien aquí dos cosas. Esto aquí es un espectro de difracción, se llama Divisor. Para un cristal para un asunto policristalino, ustedes ven anillos de difracción, ¿verdad? Pero este anillo de difracción es para una longitud, para X, rayos X que probablemente tienen la misma longitud de onda de 0,7, las que son Compton, pero acuérdense que el espectro de rayos X es amplio, ¿no? Bastante amplio. Y así como el ultravioleta, pero es decir, esos espectros están poco definidos, son muy amplios, son muy a su modo definidos. Sin embargo, lo que usamos en Compton usó eran 0,7 amplios. Bueno, entonces esta figura se llama de Bichara. Yo hice experimentos de Bichara y los vi estas interferencias. No los pude interpretar muy bien en esa época porque pasaba la vida muy rápido. Pero aquí está lo mismo. Pero solamente que yo estoy ajustando la longitud de onda asociada al electrón de tal manera que sea exactamente igual a esto. ¿Y qué es lo que veo? Lo mismo. Lo mismo anillo de difracción. Es decir, este es el experimento de Davidson y Gardner, confirmando que los electrones tienen las mismas propiedades como una onda, como si fuesen ondas, digamos, ¿no? Pero es que, pero el dilema es, ¿pero qué ondas? ¿Qué ondas es esa? Ahí está uno de los dilemas más profundos de la mecánica cuántica. Y cómo entender el paso de acá para allá, para acá, para acá. Eso es, verdaderamente es impresionante, ¿no? Pero aquí está mal expresado, naturalmente, pero es que no puede hacerse de otra forma. ¿Qué ondas entonces? Me estoy imaginando ondas como las ondas. Es decir, que este señor es onda como esto. No, no es así. Pero es que este señor tampoco es onda como yo pienso, porque estos son fotones. Entonces, ese conundrum tiene una resolución en la mecánica cuántica. Aquí está otro experimento, donde se hacen ambos experimentos. Fíjense bien, aquí hay dos experimentos. Este es aquí. Lava pattern of each diffraction by a single sodium chloride crystal. Ajá. Ese patrón del agua que en esos experimentos se hacen, eso es lo mismo, solamente que no es un policristal, sino es lo que llaman un single crystal de sodium chloride, que se pueden fabricar muy buenos. Cloruro de sodio se pueden hacer cristales muy buenos. Eso es un sólido que tiene entonces, tiene capas de qué sé yo, de átomos formando cristal, tiene unas simetrías, etcétera. Y ustedes ven que esto es con rayos X, ¿verdad? Y esto es los mismos rayos X a longitud de onda, y esto es exactamente lo mismo, pero con electrones. Por eso es que hay lo que se llama el microscopio electrónico. Ustedes han oído hablar de él. ¿Qué es el microscopio electrónico? Algo que usa electrones a una energía tal que tiene longitud de onda asociadas tal que yo puedo resolver estructuras, y eso se usa mucho en la industria. Mucho. Porque quizás es más ventajoso y más controlable tener un cañón de electrones y hacer un escáner, por ejemplo, de una superficie que yo quiero ver cómo está. Por ejemplo, hubo un desastre aeronáutico y no se sabe por qué. Entonces yo tengo pedazos del resto del avión, yo llego y lo... Es el microscopio electrónico. Me puedo dar cuenta de esa forma
que hay lugares donde ocurrió, por ejemplo, eso ha ocurrido, eso es un hecho, donde yo veo lugares donde hay lo que se llama eso se llama lugares donde hay una catástrofe, es decir, catástrofe en el sentido de que el material se fracturó, eso se llama la fractura catastrófica. Se empezó a fracturar porque el material fue perdiendo coherencia de un lugar a otro, como las fallas, idéntico a las fallas, y esa falla empezó a propagarse en el material y se cortó el material. Y claro, se despedazó el avión porque no hubo coherencia en la estructura de él, pues. O se cayó, o se partió, o tantas cosas que pueden ocurrir si hay esa fractura catastrófica. Y eso lo detecto con estos microscopios electrónicos, aparatos que se le ponen, voy escaneando y voy viendo. Y de pronto veo un lugar donde hay una fractura y la veo a través del microscopio por su característica de difracción. Entonces sé que hay una falla ahí. Entonces yo sé ya, ajá, el material tuvo una falla. Y eso ocurre cuando los aviones son viejos, errores, etcétera. Como ocurrió ahorita ese avión que se cayó en China. Y muchas veces ha ocurrido. Eso ocurrirá menos en las partículas, en las tecnologías del futuro, porque se va a usar materiales que son mucho más difíciles de que se fracturen, como es el grafeno. Esa va a ser la tecnología del futuro, ustedes la verán. Entonces, eso se llama la dualidad onda-corpúsculo, propiamente, ¿no? ¿Y cómo interpretar eso? Eso aquí es como un conundrum. Porque por un lado está esto, por un lado está esto. Por eso se le llama dualidad. Están dos conceptos que son que no se solapan, incompatibles se podría decir, pero es decir, no son solapables, yo no puedo, y de alguna forma, a través de cosas muy sencillas como lo que propuso David, se juntan en la escala correcta, y entonces, esto lo deberían leer ustedes un poco, ya voy a terminar la clase, y entonces se juntan de alguna forma consciente. Y eso se ha aprendido, ¿no?, sobre microscopio electrónico y avances sobre eso. Pero ¿dónde está el puente entre onda-corpúsculo? El puente es la mecánica cuántica. La interpretación probabilística de esos hechos como esto. Porque aquí, cuando yo tengo esto que vamos a analizar, este fenómeno, porque es idéntico esto es idéntico. Yo ahorita tengo un electron gun, un cañón de electrones, y si, bueno, yo puedo analizarlo primero sobre su energía cinética, qué tan colimados están los electrones, o sea, paralelos aquí, ¿no? Esto produciría un efecto, si yo le asocio a esto una longitud de onda, porque los electrones salen aquí como partículas y tienen una longitud de onda que es h entre p, donde p es la energía cinética, perdón, el momento, que es igual a raíz de 2mk, la energía cinética, como usamos ahí. Entonces, se ve una interferencia. Ahora, este experimento, así como está aquí realizado, era difícil de hacer. Claro que pero se realizó hace poco, tenía que ser. Se hizo porque hay que hacer esas cosas muy detalladamente y se obtuvo los patrones de interferencia, pero lo fantástico de eso es esta figura, que se los voy a tener que explicar poco a poco, es este resultado experimental, porque aquí está la famosa dualidad. No existe esta dualidad. Lo que pasa es que las leyes del microcosmos son de otro estilo. Cuando son macroscópicas yo puedo hacer leyes macroscópicas, ¿sí? Cuando hay muchos peroles asociados, cuando hay muchas partículas en un estado, entonces adquieren otra característica, pero cuando está a este nivel, ahí está el conundrum otra vez en juego. Hay algo de entendimiento y hay al mismo tiempo más incógnita. Porque esto hay que interpretarlo con la palabra probabilidad. Entonces hay una ley, hay un cinturón, hay una camisa de fuerza, entre comillas, que se le ponen a estas partículas para que finalmente se comporten en sentido estadístico, como ustedes están viendo aquí, como un patrón de interferencia. Pero ¿cómo saben ellas que tienen que comportarse así? Digamos, preguntaría uno en forma
buscando la causalidad, causa y efecto, ¿no? Y de facto hay lugares donde no caen nunca, como, o sea, ¿por qué la partícula sabe que no va a caer aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Cosas no oscuras, sino cosas que han puesto a pensar a mucha gente, que después se han pasado la vida y siguen. Y a mí me fascina ese campo, estudiando esas cosas de mecánica cuántica. Grandes pensadores. Yo les sigo los pasos como, porque yo soy un alumno avanzado de mecánica cuántica. Entonces estamos ahí, muchachos. Estamos ahí, entonces, en el asunto de la dualidad onda-corpúsculo, totalmente ya metido con ese lenguaje, y vamos a analizar entonces ahora las relaciones de incertidumbre de Heisenberg para la próxima clase, que también fueron puestas algo así como Hawk. Vamos a ver aquí, que se llama el principio de incertidumbre que propuso por primera vez un físico llamado Werner Heisenberg. Y yo creo que tengo el libro, se los voy a mandar, su libro original escrito en 1932, era joven, Werner Heisenberg, ¿sabes? Porque muchacho. Y vamos después a trabajar sobre la teoría de Bohr, en donde vamos a ver los primeros pasos. En realidad están ahí. En el efecto Compton está completamente la teoría probabilística, porque uno puede interpretar de otra forma ese experimento. Lo que pasa es que Compton no lo vio así, porque Compton lo veía como un billar, ¿no? Pero ya vamos a tratar de ver que al nivel de este experimento, estos son procesos estocásticos, probabilísticos se llaman, o estocásticos, en la matemática que eso ya sentía eso, y eso nos da la ecuación de Schrödinger. Schrödinger es el puente, y entonces tenemos que deducir la ecuación de Schrödinger para poder entonces explicar que el muchacho está metido en un hueco y que es probable salir, porque puede estar aquí, puede estar acá, puede estar a los lados, pero ¿qué hago yo para que tenga una probabilidad real de estar al otro lado? Me escapo, lo que clásicamente no es posible, y bueno, me consigo con mi amante, ¿no? Que es lo que quiso decir, no sé quién me mandó eso, quizás voy a tener que revisar quién lo mandó, pero bueno, es irrelevante. Entonces, hay que hacer una asociación, aunque parezca cómico, esa cuestión es bueno asociarle cosas humanas al nivel macroscópico. Finalmente somos seres humanos con todo lo que tenemos, ¿no? En particular el sexo. Entonces este es, digamos, el dilema donde nos conseguimos. El dilema del principio de incertidumbre de Heisenberg. Y fíjense bien que este orden, como hace este libro, es un hombre bonito, es un orden muy bonito. Y el libro de Fishbane es un libro un poco más corto, ¿no? Aunque aquí dice, él habla de esta fórmula remarcable, pero nosotros la hemos deducido. O sea, no darnos a este nivel y tragarnos la fórmula, sino deducirla como la hemos deducido y ustedes van a hacer la tarea. Luego, aquí también habla él, pues pueden leer también, es bueno leer estos libros, hay cosas aquí bonitas, que de Particle Light Quantum of Radiation, Called Photons, etcétera. Lean ahí. Es bonito leer siempre esos libros porque son bonitos y porque están al nivel donde uno se imagina muchas cosas. Y luego aquí está el efecto fotoeléctrico, ¿no? También analizado, ya lo analizamos con todos los lujos de detalle, todo esto lo conocemos. Aquí está dos. Es que aquí están dos curvas de las que les mostré, una es para litio y otra es para natrio. El natrio, sodio, creo que este es sodio, esto es litio. Esto es que Na creo que es sodio en castellano. Sodio, sí. Sodio, ¿qué es? Na, pero sodio, ¿qué es? ¿Cómo que es en castellano? ¿No es azufre? No me acuerdo bien. ¿Quién me lo puede decir? No sé. Bueno, en todo caso hay dos frecuencias que se llaman cutoff frequencies diferentes porque son diferentes materiales. Es lo que llaman el threshold frequency, que es particular del metal, ¿no? Y hay cosas bonitas aquí también que ustedes deberían leer. Aquí está el análisis también. Y creo que en este libro está el análisis en detalle. Aquí está Arthur Compton, muy feliz. Y aquí está también, no, aquí está muy bonito eso también, como lo hemos analizado. Leanlo aquí, leanlo esto. Y aquí está también la de Portugal, leanlo ahí también. O sea, lean cosas bonitas. Estos libros son muy bonitos.
En particular, este libro es bonito, pero lo hemos hecho por este libro que tiene, que es un poquito más cuántico. No, cuántico no. Eh, que es un poquito más. Aquí está esto que está aquí, que vamos a analizar. Es la difracción de neutrones, de partículas. Y aquí está un patrón de interferencia como idéntico al que se reproduciría aquí si yo tuviera fotones a esta longitud de onda asociada al neutrón. ¿No? Eso lo vamos a leer un poquito más para divertirnos un poco en la próxima clase. Entonces ya son las 20 horas, como dijo Angelo, la clase es hasta las 8 y yo ya cumplí entonces con mis 2 horas. Por favor, espero que hayan grabado la clase y me la manden, por favor. Mándenme las últimas clases, por favor, porque eso es importante, porque ahorita viene una cosa donde yo tengo que demostrarle a la universidad, es increíble, que yo no soy un vago, que yo no me las tiro al hombro y que yo doy clase. Entonces, bueno, yo le digo, bueno, mira, que está mi clase grabada, y eso es una prueba, ¿no? Dígame. Ah, bueno, pero me la podrías mandar para yo meter. Bueno, pero mándame y mándame la dirección. Mándame la dirección de YouTube para Ángelo y también mándame las clases particulares. Sí, pero mi email, porque así es que yo finalmente puedo hacer yo un informe, ¿ves? Si me piden un informe sobre ustedes, yo digo, mira, estas fueron las clases grabadas, la hice de esta forma, desarrollé de esta forma, y aquí están las clases, pues. ¿Entiendes? Que sí las di, pues, digamos, ¿no? Así estamos aquí en este sistema, ¿no? ¿De acuerdo, Ángelo? Por favor. Y me dice también la dirección YouTube. Yo no sabía que estaban en YouTube. Yo espero que en las próximas clases mías, sí, sí están que bien. Lo que pasa es que no está el profesor, sino bueno, es una clase, pues, ¿no? Una clase donde alguien habla y pero no se ve el profesor hablando, pero no importa, porque es que en realidad no necesitan ni mi figura. Lo que sí necesito, le voy a pedir a un mecenas que me regale una, una tableta donde yo pueda escribir. Y es lo que no puedo hacer, porque yo puedo hacer muchas figuritas, etcétera, ¿no? Hacer, digamos, yo podría hacer más explicación sobre algo, teniendo una plaqueta donde la cual yo escribo y por Bluetooth, por ejemplo, les a ustedes y ustedes ven que yo estoy dando clases como si fuese un pizarrón. Es un buen complemento, pero para los sueldos que tenemos es impensable y sobre todo las circunstancias que a veces le da a uno, por ejemplo, se me dañó el carro y ahorita se me, el carro, el otro, porque tengo un puro carro yo, pero fui a salir y empezó a botar gasolina y no sé, ahora tengo que ver que se le rompió una manguera, etcétera. Y bueno, así es, pues. Pero todas esas cosas cuestan mucho dinero, fuera de la escala de lo que yo tengo, pues, ¿no? Entonces tengo que usar ahorro. Entonces, bueno, el peligro es que los ahorros se pueden acabar. Entonces dice, y vamos a ver qué va a pasar, porque si no, tendré que irme para África, pues, a la casa de África. Y a un profesor le pagan $4,000. Por ejemplo, en Ruanda, en una ciudad que se llama Kigali. Yo tenía un trabajo ahí, lo puedo. No sé, es que uno se ve forzado a tantas cosas bajo la situación donde uno tiene que gastar $700 al mes y no gana ni 200. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, los ahorros se van gastando, se van gastando. Bueno, entonces está bien, Ángelo, muchas gracias por eso. Vamos a seguir aquí esto. Yo lo único que le digo, muchachos, es lo siguiente, esto es fascinante. En las próximas tareas que yo le voy a mandar este fin de semana, la tarea, entonces son las primeras tareas, pero hacer como dos. Y ustedes, en la misma filosofía, ustedes analizan las tareas, las intercambian, preguntan entre ustedes, y finalmente me la mandan. Pero no es copia, es, si alguien dice, mándame la tarea, la transcribo y con mi nota yo no entiendo nada de lo que estoy transcribiendo y se la mando al profesor. Eso no es así, eso no es, nadie de ustedes vaya a hacer eso. Yo creo que ustedes intercambian cosas para aprender, que es lo que se nos está olvidando últimamente a los profesores de la Universidad Simón Bolívar, que nosotros estamos ahí para enseñar, no para enseñarle unas recetas o salir adelante con cursos formales como hacer tres parciales y listo, ya pasó, etcétera. Que así estamos. Pues.
Y entonces se dan cuenta que yo soy un profesor que traigo otra filosofía y bueno, porque la aprendí, pues. Eso es como un estudiante que tuve que tenía que ya dar por un libro. Y yo le digo, bueno, pero ¿cómo voy a dar por un libro yo eso? Yo tengo que hablar por lo como me enseñaron los alemanes, era mecánica cuántica uno. Pero era tan soberbio ese señor. Algún día les contaré la historia de... Yo soy el único que se acuerda de él. Lo que me causó mucha tristeza su final. Murió. Bueno, entonces, sigamos entonces el miércoles a esta misma hora. Entonces les deseo muy buenas noches y espero que tengan mucha motivación para seguir. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, hasta Igualmente, luego. profe. Gracias. Profe, Gracias. le estaré enviando un correo donde está una información muy importante que usted y otros profesores necesitan saber. Bueno, muchas gracias. Lo voy a leer.